Hello guys and welcome back to my channel. Today class we're gonna learn how to talk about traveling in English. ¿Cómo se encuentran todos? Ojalá se encuentren muy bien. En este video tutorial vamos a aprender cómo podemos hablar acerca de viajes en inglés. Un tema relevante, un tema que es de uso cotidiano, que podemos emplear en una conversación con amigos, con familiares, con conocidos. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos hoy expresiones, vocabularios que estén relacionados con este tema, para que nosotros tengamos conocimiento de qué es lo que podemos decir, qué podemos utilizar, qué expresiones podemos emplear, ¿sí? Y la forma correcta de hacerlo durante la conversación. Vamos a estar muy atentos entonces a la explicación, ¿ok? Are you ready for the class, guys? All right, let's get started. These are Gina and Scott. Gina talks to Scott about her plans to go back to Capurganá during her vacation. Let's listen to their conversation. What are you doing, Gina? I'm planning my trip back to Capurganá from the military break. That sounds great. Not really. I must do a lot of traveling to get back to my home. Really? How will you get home? And how long will it take? It takes more than 24 hours because I had to use many different types of transport. Oh my gosh. I must travel by bus from here to the main city where I can take a plane to home. It is around 18 hours to get the main city and I had to wait for the flight. Oh wow. I might take a bus from the airport to my home. The box is very comfortable. That doesn't sound nice. A friend of mine has a short taxi. I'm sure you can travel by taxi with him. It's gonna be faster and cheaper because he's my friend. But I have a lot of luggage. It's not a problem. Okay, do you know if he's free tomorrow morning? Wait a minute. Let me call him and I will tell you. Oh, thanks so much, Scott. No worries. Ok, guys. Bueno, hemos observado y escuchado la conversación inicial para este maravilloso tema. En este momento voy a mostrarles algo muy importante que hay que tener presente para nosotros no cometer errores en conversaciones en las cuales estemos pues haciendo uso de este tema, ¿sí? Que tiene que ver con viajes. Bueno, por acá tengo unas palabras importantes que hay que tener presente cuando vamos a hablar de viajes. Y nosotros en el idioma español, la palabra viaje la utilizamos, no importa si estamos hablando de un viaje largo o corto, ¿sí? Utilizamos esa palabra, a excepción de esta palabra en inglés tour, que nosotros normalmente lo utilizamos y sabemos qué significa un tour, ¿cierto? Entonces, esas palabras las tengo acá para que ustedes tengan en cuenta algunos aspectos importantes. Travel, por ejemplo, es una palabra que tiene dos usos, como verbo y como sustantivo. Cuando yo lo utilizo como verbo, por ejemplo, la expresión I travel alone normalmente va acompañado de un pronombre, un sujeto, ¿cierto? Un sujeto de la frase. También lo puedo utilizar como sustantivo. Por ejemplo, aquí, his job involves a lot of travel, haciendo uso de esta palabra como sustantivo en la frase que dice su trabajo implica muchos viajes. Esta palabra travel también le puedo decir traveling,
para decir viajes, ¿cierto? Simplemente que pues aquí puse travel, pero no importa si usted dice traveling, yo puedo decir his job involves a lot of traveling y no pasa nada. Existe esa posibilidad. Entonces, travel, recuerden que puede utilizarse como verbo o como sustantivo. Trip es una forma de decir viaje, pero cuando yo voy a hablar de un viaje corto. Entonces, yo digo, I go on a trip to Santa Marta. Voy a hacer un viaje corto a Santa Marta. Me voy a quedar allá un día, ¿sí? Rapidongo. Entonces me meto una mochila, una mudita de ropa, cositas personales y me regreso al otro día. O que voy aquí dentro del departamento y voy a una hostería a pasar un día de sol, ¿cierto? Entonces me voy con mi mochilita, me cambio, el otro día me voy. Trip, viaje corto, fácil de organizar. Journey es distinto a trip porque este ya es un viaje más largo, ¿sí? Donde yo necesito más tiempo para quedarme en ese sitio, ¿sí? Y que obviamente necesita mayor esfuerzo pues en cuanto a eso. Entonces, I go on a journey, es decir, voy a hacer un viaje largo, ¿sí? Un viaje largo. Entonces, hay que tenerlo presente. Tour, ya nosotros sabemos que es un tour. Un tour es un tipo de viaje donde yo visito diferentes lugares, no importa si es un país o es una ciudad, pero voy a ir a conocer esos sitios. Entonces, son diferentes jornadas que yo voy a tener para hacer esos reconocimientos. Normalmente en inglés, cuando yo voy a mencionar esos tipos de viajes, yo debo hacer uso de la preposición on. Entonces yo digo I go on a trip, I go on a journey, o puedo decir I go on a tour, dependiendo pues cuál sea la intención y la durabilidad de ese viaje. Ya lo marcamos anteriormente, perdón. Cuando hablamos de medios de transporte, entonces utilizamos la preposición by, travel by plane, travel by boat, travel by train, by car, by bus. Es decir, viajar en avión, en bote, en tren, en carro o en bus. Están acompañados de la preposición by. ¿Listo? Se utiliza in. Se utiliza by para decir viajar en tal cosa. Yo sé que suena raro, pero así es. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta, por lo que estoy mencionando, que en una conversación evitemos cometer errores en el momento de comunicarnos sobre este tema. Travel arrangements. Estos son arreglos que tienen que ver sobre el viaje. Nosotros, por ejemplo, si vamos a decir que vamos a obtener una visa, vamos a sacar una visa, entonces get a visa, vamos a sacar un seguro de viaje, travel insurance. Vamos a conseguir moneda extranjera pues para ir a ese sitio, get some foreign currency. Y aquí cuando vamos a hablar de hacer un viaje por diferentes motivos, por ejemplo, si yo voy a hacer un viaje a un tour, ¿cierto? Entonces, go to a travel agency, eso es lo que normalmente va a hacer uno, ir a una agencia de viajes para organizar eso. Entonces, para decir voy a una agencia de viajes, voy al extranjero, go abroad, voy a un aeropuerto, go to the airport, y así, para tenerlo presente. Y continuando con esto, para darle finalidad a esta parte que tiene que ver con aspectos de viaje, vamos a hablar de rent and hire. Estas palabras son sinónimos. ¿Listo? Entonces tienen el mismo significado, se escriben distinto. Una se utiliza mucho en el inglés americano, que es rent, y hire, que es para el inglés británico. El caso es que se utilizan para decir lo mismo, rentar, alquilar. Y cuando yo utilizo estas expresiones, no solamente estoy hablando que es porque voy a rentar un medio de transporte, también puede ser rentar un servicio, por ejemplo, un guía, por ejemplo, aquí dice hire guide, yo puedo decir rent guide, un guía turístico, guía turista, que nos va a llevar a conocer varios sitios. Entonces, repito, puede ser para ambos aspectos, ¿cierto? Más no para hablar de una habitación, ¿cierto? Que voy a rentar una habitación.
habitación, que voy a rentar una cabaña. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a hablar entonces de travel experience, experiencias de viaje. Entonces, ya anteriormente mencionamos la importancia de estos aspectos que hay que tener presente al momento de hablar de asuntos de viaje, aspectos de viajes. Pero aquí vamos a mencionar cómo yo voy a contar mis experiencias de viaje. Entonces, para contar mis experiencias de viaje, vamos a tener en cuenta esta guía que les voy a dar. Inicialmente, vamos a tener presente estas palabras: where, when, who, how, and what. Where, dónde, o en dónde, o a dónde. Yo viajé. When, cuándo. Voy a viajar, cuándo viajé. Who, con quién. How, cómo se hizo eso. And what, qué, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿listo? Entonces, en este caso, perdón, estoy un poquito mal de la voz. ¿Qué hicimos, cierto? ¿Qué fue lo que yo hice en ese lugares? Very good, guys. Bueno, entonces, yo les estaba mencionando ahorita, cuando estamos hablando de estas palabras, que nos van a ayudar a dar una información un poquito más precisa sobre nuestra experiencia de viaje, que podríamos decirlo pensando en el pasado o en el futuro, o sea, lo que hicimos o lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué experiencia de viaje? Hombre, pero es que experiencia, sí, esa es la experiencia que yo pienso tener allá. Puede ser que no pase nada, ¿sí? Puede ser que por alguna razón no se den las cosas. Y obviamente si ese pasa es porque ya se dieron, entonces yo ya doy toda esa información. Entonces aquí vamos a tener en cuenta algunas preguntas que nosotros podemos hacer a la persona que nos va a contar su experiencia de viaje, bien sea porque ya la vivió o porque la va a vivir, ¿sí? Ese es el plan que tiene, lo que piensa hacer cuando viaje. Entonces, para hablar en pasado sería where did you go, where did you travel, ¿sí? ¿A dónde vas? ¿A dónde fuiste, perdón? ¿A dónde vas a viajar? ¿Cierto? Where will you go? ¿A dónde irás? ¿A dónde viajarás? Por ejemplo, si coloco travel, where will you travel? Entonces, acá tengo unos ejemplos. I traveled to Manchester, o I will travel to Manchester. Pensando en el when do you go? When do you travel? ¿Cuándo te fuiste? O ¿cuándo viajaste? O en el futuro, when will you go? ¿Cuándo te irás? When will you travel? ¿Cuándo viajarás? Entonces, por ejemplo, acá dice last week, yo viajé a Manchester la semana pasada, o yo viajaré a Manchester la próxima semana, next week. Aquí hacemos uso de expresiones de tiempo, obviamente. Estos time expressions hay que tenerlos presentes para identificar en qué tiempo nosotros vamos a hablar. Who do you go with? Who do you travel with? Who do you go with? Who do you travel with? ¿Con quién viajaste? ¿Con quién fuiste? O en futuro, who will you go with? Who will you travel with? ¿Con quién viajarás? ¿Con quién irás? ¿Cierto? I traveled with a group of friends, o I will travel with a group of friends. Viajaré con un grupo de amigos, o yo viajé con un grupo de amigos, es en pasado. Acá, cuando quiero preguntar, perdón, vamos a ver, how did you get, tal, o how will you get to, en caso de que yo quiera saber cómo va a llegar a ese lugar, ¿cierto? Cómo llegó, si es en pasado, obviamente, porque estamos hablando de pregunta en pasado, en futuro, ¿listo?
I have to travel by bus from here to the main city. Yo tuve que viajar, o sea, cómo fue que yo llegué a ese lugar en bus, ¿cierto? Desde aquí hasta la ciudad principal. O I have to, eh, o I must travel by bus from here. Tengo que, pensando en el futuro, lo que tengo que hacer, una obligación, tengo que viajar en bus o debo viajar en bus desde la ciudad principal, desde aquí a la ciudad principal. ¿Listo? Recuerden que estamos preguntando en pasado o en futuro. Bueno, y nosotros acá tenemos una última parte que está relacionada con esa misma forma, que sería how long, con el how, eh, para nosotros hablar de cuánto tiempo, ¿sí? Se tomó ese procedimiento o se va a tomar ese procedimiento, ese proceso del viaje. Entonces, how long did it take? ¿Cuánto tiempo demoró? En pasado, obviamente. How long will it take? ¿Cuánto tiempo va a demorar? Pensando en el futuro, ¿sí? Entonces aquí, estas expresiones que también ustedes vieron en la conversación inicial, it took o it was, cualquiera de las dos se puede utilizar. More than 24 hours because I had to use many different types of transport. Se llevó o fue más o fueron más de, en este caso, 24 horas. Y pensando en el futuro, it will take more than, tomará más de, en este caso, lo mismo, 24 horas, porque tenemos diferentes medios de transporte. Bueno, muchachos, y acá finalmente tenemos la palabra what. What, que quiere decir qué. Y en este caso vamos a hacer uso de ella para preguntar en pasado, porque yo quiero saber cuál fue la experiencia de viaje de esa persona. Entonces yo escribo por acá, what do you do? Puedo presionar también what do you do o what will you do para preguntar en futuro, ¿qué harás? ¿Cierto? Y así mismo pues responder. Por ejemplo, si yo voy a responder en pasado, sería contar qué hicimos. Y aquí hay una persona que dice, we took a cruise by Seine River and did some sightseeing in Paris. We visited the Eiffel Tower and the Notre Dame Cathedral. Nosotros hicimos un crucero por el río Sena, luego caminamos por los alrededores de París, echamos un vistazo por París, visitamos la Torre Eiffel y la Catedral de Notre Dame. ¿Cierto? Pensando pues en el pasado, que también tiene su forma de responder en el futuro. Aquí lo más importante es que cuando vamos a contar esas experiencias, también hagamos uso de expresiones de tiempo correspondiente a lo que nosotros vamos a utilizar, el tiempo que vamos a utilizar. Expresiones de tiempo pasado, si vamos a contar lo que hicimos. Expresiones de tiempo futuro, si vamos a contar lo que pensamos hacer en ese viaje. ¿Listo? Voy a mostrarles por acá dos ejemplitos que tienen el conjunto de todas estas sugerencias que se dieron para hacer un discurso, ¿sí? Contar nuestra experiencia de viaje. Entonces, vamos a iniciar con este ejemplo. Esta chica dice, I traveled to Guatapé last week with a group of friends. We traveled by bus from the main city. It was fast. It took around 2 hours. We took a cruise by the lake and did some sightseeing. We also walked out La Piedra del Peñol. It was exhausting, but we enjoyed the experience to max. La muchacha dice, viajamos a Guatapé. Aquí está diciendo dónde viajaron. La semana pasada, ¿cuándo lo hizo? Con un grupo de amigos. ¿Con quién lo hizo? Viajamos en bus desde la ciudad principal. Fue rápido, se demoró aproximadamente 2 horas. Entonces aquí dice cómo llegaron allá en bus y cuánto tiempo se demoraron, aproximadamente 2 horas. ¿Y qué hicieron? Hicimos un crucero por el lago, luego visitamos los alrededores, eh, luego subimos a la Piedra del Peñol y aquí cuenta pues su calificación. Pues, bastante agotador, pero disfrutamos mucho la experiencia. Muy bien.
Último ejemplo, por acá este señor menciona, one of my favorite travel experience was within Colombia. It was a whole one. It was very exciting and adventurous. I learned to enjoy these new experiences with my family. During tours, I used to read and listen to music, but that time was impossible because we did a lot of things. My favorite was when we completed the navigation of the Amazon River's entire length. I'll never forget during nearly 500 hours of board boats and sleeping on rocking hammocks. Bueno, el señor dice, una de mis experiencias de viaje favoritas fue dentro de Colombia, el interior de Colombia. Fue todo un mes. Entonces aquí él menciona dónde fue, al interior de Colombia. Cuánto duró, todo un mes. Fue una aventura muy emocionante. Aprendí mucho de esa experiencia con su familia. ¿Con quién fue? Con su familia. Eh, ¿Qué hizo? Pues normalmente él dice que hicieron muchas actividades y cuenta cuál fue una de las que le gustó más, ¿sí? Y por qué no la olvida, ¿cierto? Entonces acá menciona que nunca olvidará que se quedaron pues aproximadamente 500, cerca de 500 horas sobre unos botes y cuando durmió sobre hamacas mecedoras. Entonces él ahí está contando pues como su experiencia de viaje y menciona algunos de los aspectos que yo les mencioné, ¿sí? Que podrían tener en cuenta para hablar de sus experiencias de viaje. Bueno, chicos, entonces teniendo todo esto en cuenta, vamos a el momento más importante de la clase. Time to practice. Entonces, recomendaciones para esto, para estar muy juiciosos haciendo estos ejercicios. Por aquí les voy a dejar una conversación. Esa conversación tiene unos espacios como ustedes pueden observar y lo que se recomienda es que usted los vaya diligenciando. Para diligenciar y llenar estos espacios, pues usted va a tener en cuenta los números que están acá, que corresponden a los mismos números que aparecen por acá. Entonces, la opción uno tiene 4 opciones de respuesta. Así mismo con la 2, la 3, la 4, hasta llegar a la 5. ¿Sí? Respondemos juiciosos, hacemos todo ese trabajo. Y finalmente, una tareita para ustedes. Lo que vamos a hacer es responder a estas preguntas, digamos, un tanto personales. Entonces, la idea es que ustedes realicen este ejercicio juiciosamente. Ojo con lo que voy a decir. Van a hacer este ejercicio de manera oral. Entonces, yo les recomiendo que primero realicen un escrito para responder a estas preguntas. Luego van a hacer un podcast en el cual ustedes van a leer las preguntas y las van a responder en inglés muy juiciosamente. Una vez tengan todo eso resuelto, envían ese trabajo juiciosamente a el WhatsApp, ¿sí? Lo envían al WhatsApp. Yo les recomiendo que ustedes practiquen muy bien esto para que cuando ustedes realicen estas respuestas, pues lo hagan con fluidez, la mejor fluidez que puedan alcanzar antes de enviar ese trabajo. ¿Listo, chicos? All right, guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next class. Bye bye.